Bueno, pues para ser súper puntuales, son las 6 y mientras se termina de unir pues el que le haya pillado un poquillo el toro, vamos a explicar un poquito cómo es el funcionamiento del webinar, aunque los que ya estáis repitiendo pues ya os lo conocéis, pero para las personas que se unen nuevas pues os cuento un poco. Bueno, yo soy Patricia Uterini, soy gerente de IMOTV Educación. Ahora os contaré un poquito a qué nos dedicamos en la consultora, pero primero os quería contar el funcionamiento del webinar. Esta tarde está con nosotros Ricardo, que ahora os lo presentaré más formalmente. Y entonces, el funcionamiento del webinar es el siguiente. Después de que haga yo una pequeña presentación, pues Ricardo os va a hablar del tema de hoy, que es crecer sin crecer para sacar el máximo partido a los espacios del colegio. Cuando termine Ricardo su intervención, me conectaré otra vez con él y le haré las preguntas que habéis hecho vosotros por el chat. Podéis hacer las preguntas durante la intervención de Ricardo o después de que intervenga Ricardo. Yo voy a ir tomando nota de las preguntas que hacéis a través del chat y se las vamos a ir haciendo para resolver vuestras dudas. Y, y un poco pues ese va a ser el funcionamiento como lo estamos organizando en los demás webinars que estamos haciendo durante el mes, que la verdad que están funcionando muy bien y yo creo que se quedan casi resueltas todas las dudas. Y si no se quedan resueltas, siempre tomamos nota de alguna cosilla que os apetece, de la que os apetece saber más y siempre nos apuntamos, bueno, pues vamos a hacer una entrada en el blog de este tema para ampliarlo o un ebook o cualquier cosa que veamos que os sea útil. Bueno, pues para no retrasar mucho el tema, os hago una pequeña presentación de la consultora y del webinar de hoy y comenzamos con Ricardo. Bueno, entiendo que todos veis la pantalla. Ricardo, hazme así con la cabeza que solo te veo a ti si se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues EIMOTV es una consultora de dirección que acompaña a instituciones educativas en sus procesos de transformación. Acompañamos a los colegios en diferentes áreas. En el área de estrategia y de dirección, pues con planes estratégicos, con procesos de co-management, con todos los procesos que tienen que ver con la calidad y con la excelencia en la gestión. Hacemos acompañamiento también en el ámbito del marketing y de la comunicación y de la gestión económica financiera. Respecto al área de personas y de crecimiento profesional, pues trabajamos con los equipos directivos y con los mandos intermedios, pues temas de liderazgo y de coaching. Hacemos gestión del talento y crecimiento profesional. Os ayudamos a implantar sistemas de evaluación del desempeño, de evaluación de potenciales y cuando lo necesitáis, pues hacemos también procesos de headhunting a nivel interno y externo. En cuanto al área de innovación educativa, trabajamos en el ámbito de la transformación pedagógica, transformación digital, tenemos también eventos pedagógicos, viajes también muy interesantes, viajes que llamamos de investigación pedagógica, como el viaje a Finlandia, el viaje a Reggio Emilia y próximamente a San Diego. También tenemos diferentes programas de formación a medida de las instituciones o formación en abierto, como por ejemplo para directivos. Y después también trabajamos el área de rediseño de espacios de aprendizaje, que es donde trabaja Ricardo, que está esta tarde con nosotros. Ese es el área que lleva Ricardo. EIMOTV Educación es la consultora que se dedica, ya os he dicho, al acompañamiento en procesos de cambio en instituciones educativas y forma parte del grupo Trébol Educación. La consultora EIM Consultores forma parte de este grupo junto con EIM Learning, que se dedica a distribuir soluciones educativas de inteligencia avanzada, como puede ser Progrentis o Accelium o Capaces o Eduzland, por ejemplo, también. Y después AMCO Iberia también forma parte del grupo Trébol Educación, que lo que hace es ayudar a los centros educativos a introducir metodologías avanzadas de aprendizaje con AMCO. Para no enrollarme mucho más con esta introducción, os comento que este último webinar del mes de abril pues forma parte de este ciclo de webinars que hemos comenzado este mes
Ya sabéis que ya hemos tenido 2 de ellos, el de comunicación con familias, el de gestión eficaz del tiempo, y terminamos el mes con Ricardo con el tema de crecer sin crecer y cómo sacarle el máximo partido a los espacios. El planteamiento que tiene Ricardo de este webinar, pues es un poco que podamos reflexionar sobre qué va a pasar cuando volvamos a las aulas, que parece ser que va a ser a partir de septiembre, aunque bueno, a lo mejor en julio ya podemos estar algunos en los colegios. Bueno, pues en todo este proceso que estamos viviendo hemos hecho cambios en la manera de trabajar, estamos utilizando diferentes herramientas tecnológicas que antes no utilizábamos, estamos cambiando la forma de evaluar y entonces un poco la reflexión pues va a ser cuando volvamos, vamos a mantener el mismo espacio de trabajo, cómo podremos empezar a rediseñar fácilmente nuestro colegio, podemos preparar los cambios antes de volver, de dónde vamos a sacar los metros cuadrados. Esta es una pregunta que se repite mucho siempre cuando pensamos en el rediseño de lugares de aprendizaje y después si nos lo podremos permitir. La solución está en algo que ya conocemos en la escuela y se trata de crecer por dentro. Esto es lo que llama Ricardo crecer sin crecer. Y un poco para contaros también, bueno, antes de contaros los webinars del mes que viene, os cuento que Ricardo, que ya le veis ahí en la pantalla, con el fondo rojo, es nuestro consultor de este área de rediseño de lugares de aprendizaje y Ricardo es además educador, es arquitecto, ha estado dirigiendo el departamento de calidad, ha estado también coordinando el departamento de pastoral y ha sido director de colegios en Canarias. Y bueno, pues es la persona que nos ayuda en este ámbito que parece que está muy de moda en los últimos años y bueno, yo creo que Ricardo os va a aportar una visión súper interesante del tema. Y ya para terminar y dejarle la palabra a Ricardo, solo recordaros que aunque os va a llegar la información, los webinars que tenemos el mes que viene, el primero que tendremos el 7 de mayo será de cómo dar feedback de calidad y los sistemas de gestión a partir del COVID-19. Otros 2 temas que trataremos también será el de evaluación de potenciales y tutorías eficaces. Pero esto ya os llegará toda la información. Y sin más, voy a dejar de compartir pantalla y le doy la palabra a Ricardo y todo tuyo, Ricardo. Vale, ¿se me oye bien? Perfecto. Vale, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Como decía Patricia, pues tengo no solo experiencia en el campo de la arquitectura, sino que también pues soy profe, soy de estos profes que les gusta mucho trabajar en ciclos formativos y en primero y segundo de la ESO, aparte de haber estado en gestión educativa, con lo cual conozco bien por dentro la historia y sé de lo que estamos hablando, ¿no? En mi caso, en un colegio de los jesuitas en Las Palmas. Bueno, voy a compartirles la pantalla porque un arquitecto si no empieza a mostrar dibujos parece que no nos sabemos expresar, así que voy a compartir la pantalla y aprovechar los dibujos que tengo preparados para acompañarlos. Vamos a ver. Vale. Se ve perfecto. Vale, perfecto. Bueno, lo primero es darles las gracias por estar aquí porque que a estas alturas de la película y con la que está cayendo haya personas interesadas en plantearse lo que pasa con los espacios, con todo el trabajo que ya me imagino, porque supongo que la mayoría serán del ámbito educativo, con todo el trabajo que ya de por sí tendrán, con todos los correos electrónicos que contestar, todos los WhatsApp, todas las llamadas, en fin, toda la gente que está pendiente de los maestros y de lo que los maestros tienen que hacer en estos días, pues ya digo, me parece, vamos, una prueba de auténtica heroicidad estar dedicando un rato a pensar en el futuro, en lo que puede venir con respecto a los espacios, ¿no? Si buscamos ahora mismo en Google y ponemos a la vez escuela y COVID, pues nos salen estas imágenes de lo que se está haciendo en algún país en el que se vuelve a esa nueva normalidad o a esa nueva situación después de la experiencia del confinamiento.
Evidentemente, cuando yo veo esta imagen, pues pienso que no es esto lo que tenemos que hacer, porque viendo esta imagen uno piensa, bueno, pues para esto casi es mejor quedarnos en casa, que papá y mamá cierren al nene con llave cuando se marchan de casa, lo dejen allí metido y al fin y al cabo va a quedar igualmente aislado, menos peligros y ya está, ¿no? Si vemos incluso la perspectiva, la foto desde la perspectiva de los propios alumnos, pues vamos, es terrorífico, es como estar metidos en cabinas de teléfono. Pero lo cierto es que hasta ahora no encontramos demasiadas reflexiones ni debates sobre qué es lo que tenemos que hacer con nuestros espacios educativos, porque de otros sí que estamos oyendo cosas, qué va a pasar con los restaurantes, qué va a pasar con los bares, con las terrazas, pero con los espacios educativos no vimos todavía demasiadas reflexiones y eso es lo que me gustaría pues intentar aportarles, ¿no? Evidentemente hay algunas cuestiones que se podrían pensar y que son fácilmente implantables en nuestros centros. Algunas de ellas ya se venían haciendo, en este caso, pues para evitar que los que iban rápido o los que iban mirando para el teléfono móvil tropezaran por la escalera con los que iban más despacio, o pensar en que deberíamos poner agua a disposición de los alumnos y de las alumnas por todas las aulas posibles, si fuera posible por todo el centro, puesto que parece que el lavado de manos es lo mejor, y puesto que no parece que sea lo mejor estar con el famoso gel alcohólico todo el tiempo, pues entonces deberíamos plantearnos esto, ¿no? De todos modos, esto ya es algo que nos planteábamos por otras razones, porque nos permite hacer talleres, porque nos permite trabajar áreas como plástica, porque nos permite hacer otras cosas en el aula que de otra manera lo teníamos más complicado. Hay una cuestión entrando en el fondo que es la que tiene que ver con la densidad. En arquitectura, una de las cuestiones que se han debatido mucho en las últimas décadas es el tema de la densificación y de hecho el progreso de la humanidad parece que nos lleva hacia una mayor densificación. Las ciudades crecen enormemente, la población se concentra en torno fundamentalmente a las costas y parece que la densidad de población es la solución a muchos de nuestros problemas. De repente viene un virus y nos encontramos con que no podemos estar pegados unos a otros, sino que tenemos que separarnos. Por tanto, de alguna manera tenemos que plantearnos que tenemos que reducir la densidad de población. Al final esto es una división, el número de alumnos partido por los metros cuadrados que tenemos. La única manera de bajar esa relación es reducir el número de alumnos o aumentar la superficie. Soluciones que podríamos hacer, y pongo ahí interrogantes y luego en el debate pues sería genial que aportaran más alternativas. Pues a mí se me ocurre organizar a los alumnos en 2 turnos. Unos vienen por la mañana y otros vienen por la noche. O unos vienen unos días y otros vienen otros días. Y así reducimos el número. O redistribuimos a los alumnos de manera que en los centros que hay menos alumnos, pues haya más y equilibramos la densidad de alumnos, la densificación entre los centros. Bueno, podría ser una alternativa. Otra alternativa tendría que ver con el aumento del divisor, aumentar la superficie. Bueno, pues ampliamos la superficie de las escuelas, hacemos más colegios para que los alumnos estén más separados unos de otros, o simplemente aprovechamos, y eso es de lo que yo quiero hablarles, aprovechamos toda la superficie que tenemos disponible en los centros que tenemos en la actualidad. Es curioso porque no difiere mucho la imagen que acabamos de ver de esa escuela en China con lo que era un aula en el año 1350 en la Universidad de Bolonia. Al final, los alumnos estaban pegados unos a otros, todos mirando en la misma dirección. Bueno, los de atrás algunos se quedaban dormidos y otros se dedicaban a hablar entre ellos, pero después de tantos siglos prácticamente la cosa parece que no ha cambiado mucho, ¿no? No es así, realmente ya hace mucho tiempo en que hay algunas experiencias de trabajar de otra manera, que incluso se plantearon que los espacios tenían que ser también de otra forma, no solo la pedagogía. En esas alternativas, como es la de la escuela Montessori, el espacio tiene un valor. El que haya libertad de movimientos para los alumnos está muy relacionado con la libertad de desarrollo pedagógico, con la libertad de elección de contenidos. Bueno, tiene mucho que ver con la propia esencia de esta corriente, de esta escuela, ¿no? No engaño a nadie, mi punto de partida o de donde yo vengo o en lo que yo creo, pues tiene que ver con estos 6 elementos, ¿no? Creo que son bastante compartidos y cuando tengo talleres con profesores por todo el país, pues veo que son elementos bastante aceptados, ¿no? El aprendizaje debe estar centrado en el alumno, él es
el foco sobre el que tenemos que abordar el aprendizaje. La colaboración entre los docentes tiene que aumentar. Yo creo que el guardabosques y el profesor son tradicionalmente los trabajos más solitarios. Es verdad que de vez en cuando nos reunimos con nuestros compañeros, pero al final la tradición es trabajar cada uno en su aula y una vez en semana, un par de horas, reunirnos y coordinarnos, o aprovechar el momento del café, si disponemos de él, para coordinarnos. Bueno, evidentemente esto se está rompiendo, se está trabajando con más personas en el aula, hay muchos más equipos de coordinación y de colaboración. El clima educa, yo creo que esta es otra cuestión fundamental, el entorno educa y por tanto el entorno escolar positivo nos va a ayudar a educar. La tecnología, no solo porque la hemos necesitado en este último mes muchísimo más que nunca, la tecnología está aquí para quedarse, ha entrado en la escuela y no va a salir, forma parte de nuestras vidas y por tanto forma parte también de nuestro aprendizaje. Los horarios, no solo los espacios, sino los horarios tienden, y creo que deben tender a flexibilizarse, cada vez hay mayor flexibilización en cuanto a la organización de los equipos docentes y de los horarios de clase, y hay 3 elementos que también en este último mes pues, me reafirman que no pueden salir de la escuela, tienen que entrar cada vez más. La preocupación por el medio ambiente, la visión y la relación de la escuela con su comunidad, con su entorno más próximo, y la presencia en una red global que enlace el aprendizaje con otras redes de conocimiento. Esos son los puntos de los que yo parto y las propuestas que ahora les voy a enseñar pues tienen que ver también con esta manera de plantearme las cosas. Bueno, Matarilerile, ¿dónde están los metros? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde están los metros escondidos en nuestros colegios? Si lo que nos planteamos es aprovecharlos al máximo para que los alumnos estén más repartidos. Luego podemos entrar en que no solo tienen que estar más repartidos por el COVID, sino por otras cuestiones pedagógicas. Bueno, pues les presento la maravillosa máquina de encontrar los metros perdidos, el cepillo. No hay nada más interesante que ir a un cole y hablar con el personal de limpieza, porque ellos siempre saben dónde están los metros que nadie está utilizando. Aquellos en los que se acumula el polvo semanalmente son los lugares por los que nadie pasa. Y además hay lugares, hay aulas, hay rincones, hay trasteros, hay almacenes en los que se acumula pues, lo que se utilizó para la última fiesta, lo que se recogió deprisa y corriendo de una actividad y se amontonó allí. Y bueno, y donde está amontonado en definitiva la basura, donde está la porquería, es donde están en principio, y son fáciles de encontrar, un montón de metros que tenemos desaprovechados. Esto se puede aplicar también en casa, ¿eh? Aquellos rincones que siempre nos encontramos con alguna pelusilla es porque realmente son los menos utilizados de nuestro espacio. Esto lo aprendí con Amina, una trabajadora del personal de limpieza en un centro en el que estábamos trabajando, y hablando con ella, caímos en la cuenta que ellos saben, así a bote pronto, dónde encontrar unos cuantos metros, por lo menos unos cuantos metros. Pero les voy a contar 3 estrategias para abordar esta cuestión. Si ustedes vuelven y quieren en sus cambios, bueno, pues les voy a aportar 3 estrategias, ¿no? Podría hablar de otras, pero estas 3 están relacionadas con esta cuestión de crecer sin crecer, es decir, aprovechar los metros que tenemos porque no tenemos dinero o no nos interesa poner más techos. No vamos a tapar los patios, no vamos a oscurecer las aulas con otros techos, etcétera, ¿no? Bueno, la primera estrategia sería esta: muéblete. El mueble, como dice su palabra, es algo hecho para moverse, ¿no? Para ser cambiado. Sin embargo, es habitual ir a las escuelas y encontrarnos con que los muebles que existen son estas famosas mesas verdes, en algunos casos de color beige o marrón, pero estas verdes están muy extendidas en nuestro país, que llevan ahí pues décadas. Desde que yo estudié en la secundaria, siguen ahí las mismas mesas en muchas escuelas por las que voy, ¿no? Esas mesas al principio se colocaban de manera individual, en filas. Después llegó algún profesor moderno por ahí en los años 90 que decidió ponerlos de 2 en 2 o de 3 en 3, algunos incluso antes. Y el gran paso ha sido cuando un montón de gente se empezó a plantear que había que trabajar de otra forma, que los alumnos no tenían que estar siempre mirando la pizarra, y empezaron a unir las mesas. El problema que tienen estas mesas es que los alumnos que están espalda con espalda están más cerca que los que están en la propia mesa, con lo cual tengo que gritar para que mi compañero que está en el lado de enfrente me escuche.
y al final el jaleo en el aula hace imposible poder trabajar porque todos tenemos que gritar para que nuestros compañeros de mesa nos escuchen. No son mesas adaptadas para hacer esto, como muchos de ustedes seguro que han podido comprobar. Bueno, el profesor que estaba en esta aula, al profesor que estaba en esta aula le dieron la oportunidad entonces, vista la experiencia, de cambiar los muebles y decidió sustituir las sillas por unas sillas con ruedas para que no molestaran al moverse, por unas mesas mucho más pequeñas pero suficientes para poder poner un par de folios por alumno, para poder poner un par de fichas o para poder poner un dispositivo electrónico y un folio en el que poder escribir, mesas también con ruedas para poderlas desplazar cómodamente. El profesor se planteó que total, ya que estaba todo el rato, porque no estaban ya los alumnos mirando para la pizarra, podía reducir el tamaño de la pizarra, ya no necesita la mesa del profe porque está todo el rato moviéndose por toda el aula, con lo cual eliminó la mesa del profe y aprovechó para, con unas perrillas que le sobraron, meter unos buenos muebles para guardar un montón de cosas, de recursos que hace falta guardar en el aula, y con un pisco más de dinero y un poco de su tiempo, porque lo hizo ese propio profesor, pintó un par de trozos de pared, ni siquiera pintó mucho. Esto es un aula de tamaño habitual, en torno a los 35-40 metros cuadrados, que son la mayoría de aulas que nos encontramos. El profe del aula de al lado, ni corto ni perezoso, fue un paso más allá. Empezó a investigar y encontró una serie de muebles que le permitieron colocar unas cabinas alrededor del aula y una serie de puff, alfombras, otras formas de sentarse, con lo cual consiguió que en su aula ya los alumnos no solo se sentaban de una manera, sino que ahora tenían 2 sillas para cada uno y podían trabajar de distintas formas. Estoy hablando de aulas para 25 chicos o chicas. Esa sería la visión desde una de las cabinas, estamos dentro de la cabina trabajando, podemos hablar con nuestro grupo y el sonido es absorbido por el material de la cabina, porque es un material absorbente, y bueno, estamos trabajando en nuestros grupos y de repente se ha liberado un montón de espacio del aula. Hasta ahora solo habíamos cambiado los muebles, pero los 2 profesores dijeron, bueno, pues ya que estamos, como pasan todas las obras de reforma, ya que vamos a quitar un trozo de pared y comunicamos tu aula con la mía, y de vez en cuando nos intercambiamos. Y tú te vienes a las mesas y las juntas porque te interesa para un taller y yo me voy a las cabinas de trabajo, ¿no? Y así pues empezaron los profesores a trabajar juntos, incluso introduciendo cabinas para poder trabajar los alumnos que necesitaban tranquilidad para reflexionar o para leer, trabajar individualmente, ¿no? Bueno, esta sería una estrategia. Solamente, es verdad que ya, aquí en estas imágenes que estamos viendo, hemos pintado los suelos de colores y alguna pared más, pero las luminarias siguen siendo las mismas, las cortinas siguen siendo las igual de feas de toda la vida, las puertas siguen siendo las mismas, prácticamente no hemos hecho obras y solamente moviendo los muebles, cambiando los muebles, hemos conseguido un cambio muy importante que nos va a permitir un montón de opciones en el aula, ¿no? Bueno, esta puede ser una buena opción. Si tenemos un dinero que invertir, empecemos por cambiar los muebles, no empecemos por cambiar las paredes. Y esta es una de las estrategias que es muy interesante aplicar en los coles. Segunda estrategia, invade. Es decir, propágate por todo el espacio cuanto antes, entra en todos los lugares, busca en la escuela cualquier sitio que no se está utilizando para un uso educativo. En este caso, en un cole en un instituto secundaria, había ahí un pasillo grande, al principio con nada, después le habían puesto, incluso llegaron a poner unas mesas para trabajar en ese gran pasillo. Había unos patios también que no servían para nada, para dar luz, pero no se utilizaban. El despacho de los profes, la tutoría se usaba algo, pero realmente se utilizaba muy poco. Y bueno, lo que se hizo fue ocupar todo el espacio, ocupar el pasillo. Como no había mucho dinero, pues la propuesta era pintar apenas una franja de color y un poco la misma estrategia, utilizar muebles y con los muebles invadir todo el espacio posible. El patio, que era un patio de luces y que si nos poníamos alumnos a trabajar en él podía molestar a los de la planta de arriba, pues se utiliza para poner trabajo individual, cabinas para trabajo individual, de manera que el que está ahí está trabajando en silencio y no molesta, pero ocupamos también ese espacio que hasta ahora no se podía usar porque se molestaba a los de arriba, ¿no? En definitiva, es una estrategia de invasión. En los lugares más pequeños, como una pequeñita aula que había, lo que se hizo fue eliminar mesas y plantear poner otro tipo de asientos que nos permitan mucha mayor flexibilidad en el espacio. Las cabinas que antes les enseñaba, que nos permite en el pasillo poner muebles, porque hay que tener cuidado con el tema de incendios. En los pasillos no puede haber elementos sueltos que en un momento de evacuación puedan suponer un tropiezo para la evacuación.
Sin embargo, este tipo de elementos fijos sí que se pueden poner dejando las distancias, por supuesto, de paso adecuadas, ¿no? Y de repente lo que era un pasillo que no tenía uso, pues se convierte en un aula más. Por supuesto, sillones, algunos elementos blandos como pueden ser puff, un aula normal, también de 35 o 40 metros cuadrados como la que veíamos antes, y en vez de llenarla de mesas utilizamos un sistema de sillas con pala, que ya hay varios modelos, pues evidentemente también podemos liberar un montón de espacio y flexibilizarlo. Como se ve ahí a la izquierda, lo que era el antiguo despacho de profesor, la antigua tutoría, lo que se hace es acristalar una parte al menos para que los alumnos vean cuando los profesores están trabajando, están disponibles, pero poco más. A nivel de obra realmente no se plantea mucho más. También el planteamiento fue modificamos los muebles y con eso se consigue un cambio muy sustancial del espacio y ya digo, con la estrategia de ocuparlo todo. Para que se hagan una idea, en este caso se pasó de tener, en la primera imagen que yo les enseñaba, 100 puestos de trabajo para 100 alumnos, y en este dibujo hay 234 puestos de trabajo. O sea, no quiere decir que vayamos a meter 234 alumnos, sino que cada alumno tiene 2 opciones o más de estar trabajando, ¿no? De distintas maneras. Bueno, en realidad tiene muchas más, pero podemos movernos ya por mucho más espacio. Eso hará, lógicamente, que los alumnos se repartan por el espacio a la hora de trabajar. Claro que eso tiene implicaciones pedagógicas y que ahora podemos ver algo. Tercera estrategia, la estrategia del caracol. Esta la Real Academia Española no la define. Bueno, el caracol es ese bichito que lleva a su casa a cuestas. Es habitual en la estructura de muchos colegios que existan las llamadas aulas teóricas o las aulas normales, por así decirlo, que están en un aulario, una detrás de otra, con un pasillo más o menos ancho, y luego existen aulas auxiliares. A veces están en medio de las aulas normales, pero muchas veces están como en una ala aparte, a veces incluso en el otro lado del patio, con lo cual los alumnos encantados porque permite deambular durante un rato hasta que llegamos al laboratorio o al taller. Esto los profesores de educación física se lo saben muy bien. El tiempo que los alumnos tardan en trasladarse de un lugar a otro y que aprovechan, pobrecitos míos, para coger un poco de aire. Bueno, en ese deambular de un lado a otro del cole era normal, pero resulta que las aulas de idioma que estuvieron de moda hace mucho tiempo, pues ya prácticamente han desaparecido. No encontramos casi un colegio que tenga. ¿Por qué? Porque todas las aulas son aulas, lo que conocíamos como aulas de idiomas, todas las aulas son de idiomas. Las aulas de informática cada vez quedan menos. ¿Por qué? Porque todas las aulas son aulas de informática. Estamos dotados con elementos, con dispositivos electrónicos en todas las aulas y no necesitamos tener un aula a la que vamos para la informática. Bueno, los laboratorios y los talleres parece que se resisten un poco más, pero también se están trasladando y están desapareciendo esas aulas específicas. Bueno, ¿en qué consistiría esta estrategia? Bueno, en este caso tenemos un cole en el que tenemos un curso que es el curso verde, pongamos tercero de primaria, otro curso que es el curso naranja, cuarto de primaria, otro curso que es el curso rojo, que sería quinto de primaria, formado por 2 aulas cada uno. Ya estos profes habían modificado los muebles, habían unido las paredes, pero aún así el espacio se les estaba haciendo pequeño. Bueno, decidieron que tenían que aprovechar las aulas auxiliares de otra manera. Porque si hacemos un análisis de los espacios en los colegios, realmente ningún espacio se utiliza al 100% del horario. Solamente porque los alumnos salen a educación física, en la inmensa mayoría de los cursos, pues ya eso hace que haya algunas horas que las aulas se dejan de utilizar. Pero luego porque hay pasillos, despachos que no se utilizan o se utilizan muy poco, infrautilizados, o este tipo de aulas auxiliares que ahí aparecen en color naranja cuando hacemos un estudio de uso, bueno, pues hay un montón de espacios realmente infrautilizados. Bueno, la cuestión es trasladarnos a trabajar en esos espacios. ¿Cuál sería la estrategia del caracol? Bueno, pues traslademos al curso naranja a la zona donde teníamos las aulas auxiliares, ocupemos esas aulas auxiliares definitivamente. Ahora tendremos al curso verde ocupando la mitad de las aulas normales, al curso rojo la mitad de las aulas normales, y de repente hemos ganado un montón de espacio para cada uno. ¿Qué ha pasado con los laboratorios, con los talleres? Bueno, pues los hemos repartido y habrá pequeños laboratorios repartidos en cada zona en función de las necesidades de programación de cada uno de los cursos. Ya sé que esto implica, según en qué comunidades autónomas, algunas dificultades con la normativa, ¿vale? Esto se está pudiendo hacer en algunos sitios en nuestro país, pero no en todos, porque en algunos lugares
la consejería, aunque pretende innovar, sin embargo se sigue agarrando a una normativa que hay muy antigua sobre los espacios y que no se adapta en nada a los cambios pedagógicos que se están desarrollando. En cualquier caso, la propuesta es que estas estrategias se puedan llevar a cabo de una manera participativa, en la que no solo seamos los profes los protagonistas de esta película, bastantes cosas tenemos que hacer. Yo desde luego aconsejo que cuenten con técnicos que conozcan el tema y que les puedan ayudar, pero además que cuenten con, desde luego, con los alumnos, con todo el equipo de profesores, y mediante un proceso participativo se pueda pensar en estas transformaciones que, si no son de obra grande, si no son de muebles, se pueden además hacer a lo largo de todo el curso, ¿no? Algunos principios que nosotros tenemos siempre en cuenta a la hora del diseño, pues lo que les decía al principio, que sea un diseño centrado en las personas. No nos preocupa tanto que quede bonito o feo, al final quedará bonito si está bien utilizado por las personas y nos mejora nuestras condiciones de trabajo. Otro principio de diseño sería el que les ha convocado hoy, el de crecer sin crecer, el que no necesitamos pensar en buscar dinero para echar más metros, para echar más techos. Si hacemos el esfuerzo, podemos encontrar los metros que necesitamos en la mayoría de los casos, lo digo por experiencia. Que puede ser un diseño progresivo, es decir, que es asumible el que se plantee por fases. Es verdad que es preferible planificarlo primero todo para luego ir poco a poco avanzando hacia un objetivo final. Consciente, de manera que todos los miembros de la comunidad educativa sepan por qué se están haciendo esos cambios y a dónde se quiere llegar con ellos. Y bueno, por descontado, en la medida de lo posible, siempre que se pueda, tenemos la obligación de utilizar materiales lo más sostenible posible, con técnicas lo más sostenible posible. Ojo, porque es inevitable que si modificamos nuestro entorno, nuestra manera de vivir se modifica, y por supuesto nuestra manera de aprender se va a modificar. Esto no lo podemos parar. Por tanto, claro que tenemos que plantearnos que tiene que haber una serie de cambios pedagógicos. Probablemente, y en la experiencia que nosotros estamos teniendo, es muy interesante ir haciendo los cambios pedagógicos a medida que vamos pensando y vamos haciendo los cambios en nuestros espacios, ¿no? Me quedaría una pregunta por responder, que es, ¿nos lo podemos permitir? Lo que pasa es que yo no puedo responder esta pregunta en todos y cada uno de los casos porque no los conozco, pero ya ven que no estamos pensando en ni hacer una gran obra en el colegio, ni tirar grandes paredes, sino que podemos encontrar soluciones mucho más sencillas, partiendo incluso del mobiliario que tenemos, que lo podemos en algunos casos reutilizar, y centrándonos en algo que va a tener mucho más impacto inmediato en nuestro entorno, en nuestra forma de trabajar, que al fin y al cabo es el lugar en el que nos sentamos, en el que estamos trabajando, etcétera, ¿no? Bueno, dejo de compartir pantalla y estaré encantado de escuchar observaciones, preguntas, en fin, lo que quieran. A ver si puedo aquí. Gracias, Ricardo. Bueno, pues súper interesante lo que nos has contado, porque es verdad que lo primero que pensamos cuando hablamos de rediseño de espacios de aprendizaje, pues es tirar paredes, que es, yo creo que por lo que hace unos años se ha empezado este tema pues del rediseño de lugares, pero lo primero que se hacía un poco sin reflexionar era empezar a tirar paredes, ¿verdad? Que después muchos de los colegios que tiraron paredes han tenido que volver a poner paredes después. Pero bueno, súper interesante, me he apuntado a las estrategias y además algunas sirven incluso para casa. Sí. En estos días que muchos estamos moviendo muebles porque como que no nos encontramos cómodos en casa. Te cuento unas observaciones que nos han hecho, que claro, es verdad que vemos algunas de las fotos que nos enseñas y bueno, pues lo primero que pensamos es en el presupuesto que hay que tener para comprarse ese tipo de mobiliarios. Porque es verdad que bueno, que todas esas cabinas o las sillas estas que son que tienen también ruedas por debajo y también se puede poner el iPad o cualquier dispositivo en la parte de la mesita esa plegable, pues suelen ser carillas. Entonces, bueno, pues ha habido gente que ha preguntado, bueno, es que esto es un poco complicado económicamente. No sé si tienes algo que comentarnos de este aspecto. Sí.
Vamos a ver, la famosa silla Neo de Steel Case, que es esta con las ruedas maravillosas, que se puede poner en la mochila debajo con una Debajo, pala. sí. Claro, es la primera marca en mobiliario de oficina del mundo, ¿no? Marca Ujú, norteamericana. Bueno, esta silla no hay que irse muy lejos, hay un fabricante en Valencia que la fabrica y la vende pues a la tercera parte del precio, por poner un ejemplo. Es una ujú, silla muy similar, con características muy similares, probada ya en muchísimos colegios en nuestro país, ¿no? ujú. Las cabinas, pues el modelo que yo he puesto, a ver, no voy a poner unos dibujos feuchos, pero Claro, claro. evidentemente las high low cost, ¿no? Sí. En algunos sitios las hemos resuelto con paneles que ya tenían, Ujú, de exposición, separando los espacios en los que trabajaban los alumnos, y luego hemos utilizado materiales fonoabsorbentes, que no hay, además de materiales de reciclado y demás, que también tienen un coste bastante bajo, bueno, para mejorar lo que es el tema acústico, que es muy importante, ¿no? Bueno, ujú. evidentemente, ¿no? O sea, que claro que hay soluciones mucho más baratas, porque si no, pues no nos lo podríamos permitir, ¿no? O sea, que podría haber una versión, digamos, low cost, Sí, 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 seguro. ¿verdad? Que tienen un poco los mismos efectos, Sí, sí. pero que podríamos adaptarlo a Hombre, una versión un poquillo más baratilla. yo que estoy en Canarias, pues sé de algunos coles que han aprovechado cuando los hoteles cambian el mobiliario y han puesto unos sofás maravillosos, Ah, mira. aprovechando, claro. O sea, que es que después es cuestión de... Pero bueno, en esto los profes son fantásticos buscadores de recursos. O sea que... Sí. Bueno, mira, preguntan por aquí, viabilidad económica de estos procesos de transformación versus obras tradicionales. O sea, entiendo que lo que me preguntan es si esto es viable frente a las obras tradicionales, claro. Ujú. A ver, yo no solo soy profe, he sido director de un cole y he sufrido las obras en verano. Sí, Entonces, las típicas obras de todos los veranos. claro, entonces, ¿por qué no podemos plantearnos que el proceso de transformación se pueda hacer durante el propio curso? Y además, con alumnos, especialmente con alumnos mayores, hasta ellos mismos pueden colaborar en parte de esa transformación, porque muchos de los muebles nos pueden ayudar a colocarlos y demás, ¿no? Bueno, pues este ya es solo esto ya es una ventaja, ¿no? Ujú. En cuanto a costes, pues lo he comentado. O sea, si yo tengo dinero para gastarme, yo he estado en muchísimos coles que, como tenían dinero, lo primero que hicieron fue la obra dura, las paredes, Sí, pero luego dejaron los mismos muebles. Entonces, como meter el vino viejo en odre, el vino, sí. sí, en odre nuevo. Entonces, claro, no tiene mucho sentido, ¿no? Al final no tiene realmente mucho impacto, ¿no? Tiene mucho más impacto modificar primero el mobiliario, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, si tenemos cero recursos, pues probablemente vamos a tener cero posibilidades de cambio, pero Ujú. tenemos recursos en cuanto a gente que conocemos, o muebles que ya tenemos y que podemos a lo mejor transformar, y con el poco dinero que tengamos, la propuesta es aprovechémoslo en esto, no nos obsesionemos con las paredes porque no son tan importantes. Ujú. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Voy a unificar un poco un par de preguntillas que han salido. Uh -huh. ¿Qué recomiendas o qué propuestas harías para infantil? Este es un ¿Vale? tema Porque muy es verdad interesante que porque, ujú, claro, porque hemos visto más aula de primaria y claro, secundaria. estos dibujos un profe de infantil los ve y dice, pero si esto es lo que ya nosotros hacemos, o sea, de alguna manera ya lo tienen inventado y es verdad, ¿no? Bueno, hay un tema muy interesante que descubrí trabajando con un cole en Mallorca, que los profes de infantil llegamos a la conclusión de que se hacían pequeños los rincones, tal cual los tenían configurados, porque al final en muchas aulas de infantil la estructura es un aula con muchos rincones, mini rincones, por así decirlo, con Ujú, muchos elementos. Bueno, el planteamiento entonces fue convirtamos cada clase, en vez de tener una cocinita en cada clase, una biblioteca en cada clase, no, convirtamos cada clase en un rincón de. Entonces ujú. lo que hicieron, claro, ya no tenían una alfombrita para tumbarse unos poquitos a leer en la bibliotequita, sino que ya tenían una buena aula de biblioteca, una buena... Esto yo creo que es un tema Esto lo están haciendo interesante, algunos colegios, sí, claro, para que trabajan plantearse, por ¿no? ambientes de aprendizaje Efectivamente, y a lo mejor por las tardes hacen eso. Pues un aula es solo de eso, determinado ambiente y son los niños los que van moviéndose. los que se van moviendo, efectivamente. Ujú. efectivamente. Y un poco también como en Reggio Emilia, que los niños van libremente por todos los espacios, ¿verdad? A Sí, experimentar. sí, porque al final la idea, vamos a ver, esto se puede asimilar también al concepto de un bosque o al concepto del propio Disney, ¿no? El Ujú. parque o cualquier parque de atracciones.
Sería genial que convirtiéramos nuestros coles en territorios, ¿no? En territorios de aventuras en los que vamos pasando de un lugar a otro, ¿no? Y bueno, cada uno de sus territorios, cada uno de los cursos, pues es más o menos reconocible, tiene su ambiente reconocible, ¿no? Bueno, en algunos coles se han inspirado precisamente en esta idea de los parques de atracciones también. Muy bien. Pues cambiamos de espacio y te vamos a preguntar por el tema de los espacios comunes. Por ejemplo, el comedor. ¿Vale? El comedor es como uno de los espacios más ruidosos de todo el colegio y no suele ser muy agradable tampoco a la vista. Y bueno, pues nos preguntan aquí varias cosas. ¿Cómo abordar este tema de espacios comunes, en concreto el comedor? Y si hay alguna técnica también para insonorizar ese ruido que se vive todos los días en el comedor. Sí, a ver, en temas de acústica, cuando vamos a los coles y preguntamos a los profes por los problemas, lo primero que siempre sale en todos sitios es el ruido, la acústica, ¿no? Sí. Vale. Desde un punto de vista técnico, no me voy a enrollar mucho con esto, pero desde un punto de vista técnico hay dos cuestiones que son muy diferentes. Uno es insonorizar, es decir, aislar el sonido que nos llega de fuera, y otro es lo que llamamos reverberación, es decir, acondicionar acústicamente para que no se produzca eco. Cuando los directores de coles nos cuentan que hay problemas de ruido, yo siempre hago lo mismo, lo saco a la calle y digo, Y fuera no escucha, hay nada. claro, ¿qué se oye? Se oye el cole. Es que el ruido lo generamos nosotros, es normal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por el mismo problema que en la mayoría de los bares de nuestro país. En otros países vamos y no es que la gente no grite en los bares, es que, bueno, puede ser que griten menos, pero desde luego están acondicionados. Sí. El sonido se puede absorber y entonces se pueden utilizar materiales para absorber ese sonido. ¿Qué hay que hacer con los comedores? Hay que acondicionarlos acústicamente y con las aulas también, de manera que no se esté produciendo ese eco que es muy molesto y que además acaba por afectar a los oídos, estresa. Bueno, los profesores saben bien lo que supone ese ruido permanente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer en los comedores es plantearse eso. Hay más cuestiones que plantearse. Yo creo que no deberíamos seguir comiendo en barracones, ¿no? Que es un poco el modelo que se sigue manteniendo en muchos coles. Pensar en espacios más reducidos, en lugares donde los alumnos después de comer incluso se recuestan. Yo he visto un comedor en el que pusieron unos sillones y los niños de infantil no se los llevaban a dormir a la siesta en otro sitio, sino se dejaban caer después de comer y se quedaban dormidos en el sofacito así que tenían. Sí. Bueno, maravilloso. Al fin y al cabo es humanizar estos espacios. Luego hay otros espacios comunes. Las salas de profesores tienden a desaparecer, las grandes salas de reuniones de profesores que había antes en los coles comunes, todo eso desaparece y se están haciendo múltiples salas repartidas por los coles con una cafetera en cada sitio y así no hay que ir al lugar de la portería o a no sé dónde buscar el café. Sí. Los baños que en muchos coles están en el patio centralizados, que son horribles, con los azulejos hasta el techo, sucios, malolientes, en muchos casos apestan. Bueno, pues pequeños baños cercanos a las clases que nosotros mismos cuidamos porque sabemos que son nuestros baños, ¿no? Como existen en las aulas de infantil en muchas ocasiones. Bueno, la estrategia con los espacios comunes, al final, en la mayoría de los centros en los que está dando buen resultado, lo que se está haciendo es disolverlos y absorberlos en el resto de espacios. Y en cuanto a la insonorización, esta que comentabas de, por ejemplo, los comedores, ¿habría también versión low cost? Sí, hay materiales que, claro, como todo, es decir, yo puedo poner un material, una espuma rígida que es más económica y que, bueno, que es probable que dentro de 10 años esté deteriorada. O puedo poner un techo acústico. Valorar, ¿no? Claro, entonces aquí es cuestión de valorar. Bueno, oye, me interesa más una solución económica frente a una solución duradera, porque no me importa dentro de 10 años, por cuestiones de financiación, pues lo voy a reutilizar. Para temas acústicos, por ejemplo, hay los setas de gomas, entre comillas, gomas Puma, ¿cómo explico esto? Que llevan un adhesivo por detrás, que se pueden diseñar, que se pueden entintar hasta con el logotipo del cole, con los dibujos que se quieran, y que lo único que hay que hacer es quitarle el papel y pegarlas en las paredes y en los techos del aula. Qué bueno. Ojo, porque no es cualquier goma espuma, porque la goma espuma, si se le acerca un fuego, o a veces con una lámpara, claro, tiene que ser ignífuga, arden, y es muy peligroso los gases, ¿no? Entonces, son espumas ignífugas, ¿no? No es, pues le oí a Ricardo que podemos ir y comprar espuma y pegarla en las paredes. No. Hay espumas económicas, ¿vale? De coste realmente bajo, pensadas para esto, ¿vale? Que se pueden, por eso insisto mucho en que
yo no estoy diciendo que los profes lo tengan que hacer todo, que es un poco lo que todo el mundo dice, sino que Sí. asesórense, que busquen gente que les ayude técnicamente, ¿no? Muy bien. Bueno, Y pues si te parece, hacemos la última pregunta para no alargarnos mucho vale, más, y es sobre también un espacio común que es el patio. vale. El rediseño de patios, que esto sé que también te gusta mucho. Y bueno, pues qué hacer más allá de pintar pues el típico tres en raya o ajedrez en el patio. Claro. Bueno, tenemos que recuperar la naturaleza en el patio. O sea, yo en pocas palabras diría eso. Tenemos que volver a meter plantas, tenemos que volver a meter arena. Se meten los zapatos la arena, se meten los zapatos. Mm, Tenemos que poner agua. Es que se mojan los babis. sí, y no Eh, pasa nada. y no pasa nada, se secan y la arena se cae. Bueno, indudablemente ese es uno de los elementos. Tenemos que introducir elementos de naturales. Y luego hay que meter juegos, hay que soltar, más allá de balones, que esto es tradicional en los patios, Sí, pero hay que otros objetos que se puedan manipular. Los niños, especialmente los más pequeños, les gusta coger objetos, soltarlos, manipularlos, intercambiarlos, etcétera, ¿no? Bueno, los patios de los colegios muchas veces son un páramo, similar al patio de una cárcel, ¿no? En el que no se sí, puede romper nada, y entonces ahí se suelta a los chiquillos. Esto hay que, evidentemente, hay que pensar más en jardines, ¿no? El tema de los patios tiene un tema que a mí me gusta meterme mucho con los coles con la gente, porque es verdad que muchas veces empezamos por cambiar el patio antes que cambiar las aulas, ¿no? Ojo, ujú, porque al final lo que más va a tener impacto en el aprendizaje, sin duda, son las aulas, porque es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Hay que cambiar los patios, ¿eh? Ya digo que yo soy un defensor total de esto, pero sí. que no sea cambiar el patio, porque al fin y al cabo ahí no voy a tropezar con nadie, y entonces yo me dedico a cambiar el patio y ya está, y no me meto en el aula de nadie, entre comillas, porque realmente lo que va a tener impacto en nuestro trabajo es en la transformación de las aulas, sin duda. Este es un tema muy bonito. Sí, Hay una página en Facebook, me voy a equivocar con el nombre porque se llamaba Patios Habitables, pero patios seguro que habitables. Mariana... Sí, Patios, la pregunta era de Mariana. vale. Mariana, que está Patios Habitables. Lo recomiendo 100%. Por ahí está Mariana, que es una de las Sí, dan personas que lo lleva. muchos, Y es, sí, bueno, yo creo que es la mejor página a nivel mundial sobre soluciones para patios. Es una referencia preciosa y además con muchas soluciones muy interesantes de esto que estábamos hablando. sí, Mariana Morales, que es nuestra consultora del área de innovación, pues es muy fan de este tema de los patios y junto con Ricardo además. Y es verdad que su página está fenomenal. Dan Sí. muchísimos recursos y muchísimas ideas. Pues bueno, pues yo creo que, bueno, solo un comentario que nos han hecho aquí que me ha hecho gracia porque es verdad que también lo pensamos habitualmente, es, han dicho por aquí que alguien había sacado espacios al pasillo en infantil, que el problema que se encontraban ahora era un poco el control de los niños. Pero bueno, esto es cuestión de acostumbrarles a los nuevos espacios. Claro, claro, porque al final implica un cambio pedagógico, metodológico, efectivamente, ¿no? Ujú, sí, Sí, no ha habido tiempo hoy de abordarlo, pero hay toda una serie de experiencias en esta línea que yo decía de la invasión, bueno, de cómo trabajar, ¿no? Tiene que ser a la vez, tiene que ser un cambio que vaya a la par, ¿no? El cambio de los sí, espacios con un cambio metodológico, lógicamente. Y también poco a poco, ¿no? El pasillo no va a dejar de repente de ser el lugar al que se sale y se puede ir gritando por todo el pasillo, claro, sino que también los alumnos se tienen que ir acostumbrando poco a poco a ese cambio. sí, sí, Es sí, un sí, aprendizaje, claro. claro. Muy bien, pues nada, te dan muchísimas gracias, que ha sido muy interesante. Me alegro. Y nada, para terminar, simplemente quería informaros de un evento que vamos a realizar la semana que viene. Voy a empezar a compartir pantalla. Por aquí dicen, es cuestión de valentía. Sí, también un poco. Sí, 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 es verdad, es verdad. Y cabeza, ¿eh? Un poco, hay que poner cabeza. Sí, lo de la reflexión es fundamental, eso sí que, y de Sí, imaginación también dicen por aquí. sí, sí. Confianza y paciencia, sí, todo eso lo tenemos que aplicar, es Sí. verdad. Preguntaban, creo que en algún sitio por el tema de las redes sociales, pues tanto Sí, a través de bueno, todas las páginas de IMOTV y el estudio de nuestra arquitectura, que se llama Arquitectos de Familia, que es muy sí, fácil de localizar, pues también, ¿no? En cualquiera de esos nos pueden encontrar. sí, 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 como tenía ya controlada la persona que lo había preguntado, también se lo iba a enviar. Pues nada, para terminar, simplemente comentaros que junto con Trilema, la semana que viene vamos a organizar un summit online con 7 expertos
en el que vamos a establecer pues, diálogos con ellos en torno a esta idea de cuando recuperemos la normalidad, si podremos por fin generar un cambio significativo en el sistema educativo. Vamos a tener diferentes expertos, aquí os dejo la página web, que de hecho me voy a meter para que lo veáis. A ver, me voy a meter en la web para que podáis ver la página. La página es learningleaders.es. Os la podemos pasar, ahora os la pasaré por el chat para que lo tengáis controlado. De todas maneras, lo vamos a poner en nuestras redes sociales a partir de mañana. Podéis acceder a esta web y tenéis toda la información sobre el evento. Quedan ya 7 días para comenzar y estos son pues algunos de los participantes que tendremos. La madre Montserrat del Pozo, pues Xavier Marcet, Isauro Blanco, Álvaro Merino, Mariana Mayo, Juan Carlos Cubeiro y Carmen Pellicer. Y después pues les entrevistaremos Manuel Portero, Martín Varela, Pedro Benet, Juan Guerrero y yo. Y bueno, pues la idea es que estemos toda la tarde del viernes, desde las 3 de la tarde, encadenando unos diálogos con otros y al final terminaremos con una mesa redonda en la que podremos pues finalizar con algunas ideas de las que hayan salido en estos diálogos, que seguro que serán súper interesantes. Y nada, por nuestra parte, os agradecemos que hayáis asistido al webinar, esperamos que hayáis cogido ideas, que os vayáis con la idea también de que se pueden hacer cosas low cost y yo creo que también súper interesante esa idea de crecer sin crecer. Se pueden hacer muchas cosas, incluso ya seguro que algunos estáis dándole vueltas a, pues mira, este espacio o estos muebles los vamos a cambiar de sitio y vamos a recolocar algunas cosas. Y bueno, pues estamos a vuestra disposición desde la consultora para todo lo que necesitéis y ya sabéis, nos vemos la semana que viene en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Hasta luego.